Hola, saludos a todas y a todos. Agradezco la invitación a participar en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, como parte de las actividades del Seminario Permanente Graciela Hierro Pérez Castro. En esta ocasión les invito a compartir conmigo esta charla que trata sobre el lenguaje visual y cómo puede funcionar como un elemento de reflexión sobre la violencia. Bien, pues esta charla nos va a llevar en un viaje un poquito acerca de la cuestión histórica, sobre todo artística y en algunos aspectos filosóficas, con relación a este tema de la violencia y cómo ha sido un tema recurrente en los mitos fundacionales, en las historias, en las tradiciones de muchas culturas y que quizá explique un poco cómo llegaron hacia nosotros ciertas costumbres, ciertas ideas que no es que justifiquen, pero que en algún momento dieron una relación de por qué pudo en cierto momento generarse este tipo de actitudes o este tipo de acciones, sobre todo en contra de las mujeres. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahorita con esta definición que encontré, que me pareció muy interesante, porque nos habla de que la violencia es un acto u omisión que busca ocasionar daño a otra persona, o sea, es algo que hacemos o que no hacemos, y esto es bien interesante porque a veces pensamos, es que yo no hice nada, a veces no hacer nada también es un acto de violencia. Y obviamente, pues estos actos o omisiones, pues ocasionan daño a otra persona o la obligan a hacer algo en contra de su voluntad. En estas imágenes, en estas obras artísticas que vamos a ver, pues vamos a encontrar ciertos actos que corresponden también a estas ideas que tenemos acerca de la violencia y pensemos también en no juzgarlas de acuerdo a la época en la que fueron creadas, porque están pues ellos planteando un cierto panorama de cómo se vivía o se entendía la vida en ese momento y que pues bueno, sería injusto también que nosotros los pudiéramos juzgar en una cuestión actual. Aquí lo importante es que nos lleven a la reflexión. Por eso es que el título involucra esta palabra, la reflexión. ¿La reflexión a qué? Pues a no volver a cometer estos actos, a tratar de evitar repetir estas historias y a comprender también un poco y no satanizar lo que existió en el pasado, porque muchas de las grandes obras artísticas pues tienen estos aspectos también de origen que tienen que ver un poco con la cuestión violenta, pero hay que tratar de comprender el lenguaje artístico, pero sobre todo de buscar la enseñanza en aquellas imágenes que estamos viendo. Bien, pues para Platón, primero vamos a definir que la violencia pues era una fuerza que debía ser aplicada en situaciones específicas. O sea, Platón nos decía que en algún momento, si esta violencia te ayudaba o a liberarte de otra violencia o mataba la violencia o terminaba con ciertas circunstancias, pues a lo mejor era permitida. Estas situaciones específicas eran donde la conciencia y la razón no tenían cabida y entonces, pues ni modo, habría que ejercer esta violencia. También consideraba al bien como esta idea suprema de la filosofía. Entonces, si la violencia trae el bien, podría ser aplicada pues bajo diferentes criterios. No es que él esté justificando la violencia, sino que simplemente le está dando un sentido, porque a veces, pues en ciertas ocasiones sí es necesaria y esto va a conllevar a un último bien, que es el fin, el hacer el bien o el que las cosas estén correctas, pues podría permitirse en ciertas circunstancias. Vamos a platicar acerca de algunas historias y vamos a empezar con un mito, con una tradición grecorromana, que es la historia de Leda. Leda era una mujer muy hermosa que pues Zeus al verla se enamoró. Se enamoró tanto que mientras ella caminaba junto al río, él la veía y entonces se daba cuenta que Leda le gustaba mucho acariciar y darle de comer a los cisnes. Por lo cual, pues a Zeus se le ocurrió una idea. Estaba tan enamorado de Leda y Leda no le hacía caso, que entonces él, como era un dios, pues se transformó en un cisne. De tal manera que Leda se encuentra con este cisne y este, este cisne estaba escapando del ataque de un águila, obviamente era una víctima, ella lo protege y obviamente Zeus, al ser un dios, pues desempeña todos sus encantos y obviamente pues conquista los amores de Leda. Esa misma noche también Leda se une con su esposo y como consecuencia pues pone dos huevos. Esto obviamente hay que entenderlo en un sentido figurado y simbólico. De uno de ellos nacen Pollux y Helena
hijos de Zeus, que son inmortales, y del otro nacen Castor y Clitemnestra, que son hijos mortales de su esposo, el esposo de Leda, que era Tindáreo. Estos hijos de Leda, pues van a ser protagonistas de grandes mitos y leyendas para la cultura grecorromana. Castor y Pólux son los dioscuros, fueron héroes famosos y tienen su propia constelación, la constelación de Géminis, que representa a estos gemelos. Helena, pues fue la mujer más hermosa de la tierra y la causante, obviamente, de esta guerra de Troya. Clitemnestra, que acabó siendo víctima de un matricidio muy famoso de la cultura occidental, que es el de Electra y Orestes. Entonces, esta historia de Leda genera otras historias también que nos explican la cosmovisión del pueblo griego. Aquí vemos una imagen maravillosa de Leonardo da Vinci. Es una copia. Esta imagen de Leda y el cisne o la Leda Borghese se realizó entre 1515 y 1520 y es una copia porque se sabe que existió, está en los documentos que existió esta pintura elaborada por Leonardo da Vinci, pero se perdió. Afortunadamente, muchos de sus discípulos, mucha gente que en esa época estudiaba arte, pues realizaba la copia de las obras de grandes maestros. Y es por eso que nos llega a nosotros esta magnífica imagen en donde se ve a Leda abrazando al cisne y en donde ella está viendo a sus hermosos hijos engendrados por el cisne y ahí está atrás el otro huevo que también nos habla de la siguiente descendencia que tuvo con su esposo. Y esta otra es otra representación de Paul Cézanne, que también nos explica esta historia de Leda y el cisne, realizada en 1880. Ya estamos hablando de una técnica más bien impresionista, pero en la cual podemos observar también esta pasión que genera este cisne, este enamoramiento de Leda para este animal, el cual fue, pues bueno, utilizado por Zeus para seducir a esta hermosa mujer. Vamos con la historia de Europa. Europa nos va a contar pues la historia, el origen fundacional de este magnífico continente. Igualmente que con Leda, pues Zeus, este dios, que era el dios de los dioses, se transforma en un hermoso toro blanco. ¿Por qué? Pues porque se enamora de una ninfa. Y entonces se pone, él se mezcla con las reses que estaban ahí caminando en el campo y mansamente se acerca a Europa, a esta hermosa mujer. Ella cuando lo observa, le sorprende sobre todo que un toro, un ser violento, un ser agresivo, pues aparte de que era hermoso, es tan manso y entonces lo acaricia, empiezan a jugar con él, ella y otras ninfas que pues nunca se dan cuenta que pues era un dios disfrazado y le hacen una corona de flores. El toro se gana el cariño de estas ninfas. Mientras ellas cantan y juegan, se le ocurre a Europa subirse a modo de juego sobre este toro. Y obviamente, pues este toro la rapta. El toro se echa al mar, cruza nado rápidamente, dirigiéndose a la isla de Creta. Y entonces, obviamente, pues aquí hay un rapto, un secuestro, el cual es representado de una manera magistral por Tiziano en esta obra llamada El rapto de Europa, elaborada entre 1560 y 1562, en donde vemos a este hermoso animal que va transportando a esta bella mujer. Y ahí se ve a lo lejos a las otras ninfas que pues empiezan a gritar, a tratar de buscarles. Y arriba, a manera muy simbólica, si observamos, se encuentra Cupido, con esas flechas que vamos a hablar en un ratito de ellas, de cómo hace que estos amores no correspondidos, sobre todo entre dioses y humanos, pues generen todo este tipo de circunstancias, pero pues también dieron origen a la historia, a los pueblos, a los continentes, a las ciudades y a muchas otras circunstancias que dieron sentido al mundo occidental. Aquí vemos una representación ya muy actual de 1992 de Fernando Botero, con esta clásica idea de representar a sus personajes con un gran volumen. Es el rapto de Europa hecho por Fernando Botero y obviamente, pues bueno, corresponde a su propio estilo. Vamos con la historia de Dafne. Apolo, el dios Apolo, pues fue maldecido por Eros, el dios del amor, quien es Cupido, ¿no? Tras haberse reído de él por jugar con un arco y una flecha. Obviamente Apolo, pues era el gran arquero. Y entonces Eros, muy lastimado en su orgullo, como castigo, lanza una flecha de oro a Apolo. Eros tenía dos flechas, una de oro y una de plomo.
La flecha de oro hacía que te enamoraras locamente de alguien, pero la de plomo hacía que lo rechazaras. Entonces, en venganza, eh, Eros, Cupido, lanza esta flecha de oro hacia Apolo para que se enamore de la ninfa Dafne. A ella le lanza a su vez una flecha de plomo que le hace crecer en ella un sentimiento de horror imparable hacia Apolo. Apolo aparte era un hombre hermoso, maravilloso, un gran arquero, que nosotros podríamos decir, pero ¿cómo es que Dafne podía rechazar a Apolo? Pues sí, porque fue flechado por esta flecha de plomo. Esta fue una manera que tuvieron los griegos de representar el amor y el desamor. El decir, ¿por qué cuando a mí me gusta alguien, yo no le gusto a esa persona? Y los griegos lo representaron magistralmente con estas flechas que recibe Cupido y con las cuales de repente lo hacía por venganza, como en el caso de Apolo, pero a veces lo hacía de travesura. Eros, Cupido era un niño alado, y de repente hacía travesuras. A veces era usado incluso por Venus para desquitarse de otros dioses o de otros personajes. Pero como un niño travieso, pues andaba ahí lanzando sus flechas. En el momento en el que el amor era correspondido y surgía su hermano Anteros como una cuestión de equilibrio, Cupido crecía y se hacía mayor. Pero mientras él estaba travesureando y estaba flechando de manera indistinta a los seres humanos, pues él era un niño. Por eso es que el amor es como esas travesuras del dios Apolo. Apolo, enamorado de Dafne, pues la persigue, la busca, la ninfa lo rechaza, intenta escaparse y entonces Apolo pues está obsesionado con ella. De alguna manera, cuando Dafne ya se siente muy acosada, muy atrapada por él, le pide a su padre, que era el dios del río, Peneo de Tesalia, y le dice que pues bueno, la ayude porque ella ya no puede con este acoso. Y en cuanto ella le comenta esto a su padre, pues bueno, él le dice, en el momento en el que tú ya sientas esta desesperación, pues te vas a convertir en un árbol. La ninfa un día al sentirse perseguida ya tan fuertemente por Apolo, y que ya siente que él la atrapa y la toma entre sus brazos, pues ella se ve forzada a sacrificar su cuerpo y el resto de su vida para convertirse en un árbol de laurel. Estos árboles de laureles eran muy comunes en Grecia, son los que se utilizaban para hacer las coronas para los reyes, para los ganadores de unas olimpiadas, para la gente que hacía un acto heroico. Pero aquí lo que nos debe llevar a reflexionar es cómo esta cuestión de una obsesión de alguien por otra persona que pues no te corresponde, pues puede lograr a que esa persona incluso sacrifique su propia vida, como en el caso de Dafne, ¿no? Ella prefirió sacrificarse, convertirse en un árbol, con tal de no estar con esa persona a la que no ama. Entonces creo que esto nos debe servir un poco también como un llamado a la reflexión, al pensar cómo se siente una persona cuando a lo mejor nosotros fuimos flechados por esa flecha dorada de Cupido y esa persona no nos corresponde. Entonces, creo que si nosotros utilizamos también las obras artísticas para poder entender los sentimientos de las otras personas, generamos un sentimiento de empatía y podemos también actuar con un poquito mayor de respeto. Ya Lorenzo Bernini hace una escultura extraordinaria de Apolo y Dafne en el año de 1622 a 1625, en donde se ve precisamente a este dios cuando ya toma finalmente entre sus brazos a Dafne, ella desesperada, pues se deja llevar por este hechizo en el cual si ya no queda de otra, pues sacrifico mi vida y se ven ahí, por ejemplo, en la parte de arriba, como las manos de Dafne se van convirtiendo en estas ramas de laurel, como es el sacrificio de ella ante esta violencia que está sufriendo. Y vamos a ver después cómo en 1908 John William Waterhouse, un pintor inglés, pues traduce a la pintura precisamente esta escena, exactamente el mismo momento en el cual Apolo va a tocar o ya está tocando el cuerpo de Dafne, ella en su desesperación comienza a convertirse en este árbol de laurel. Vamos a hablar de la primavera. La primavera la conocemos como una estación del año de vida, de belleza, de crecimiento, de resurgimiento. Pues bueno, para los griegos, la primavera, pues era parte también de su mitología y nos habla de que un cierto día de primavera, Céfiro, que es el viento del oeste, descubre paseando a la ninfa Cloris.
Y obviamente la ninfa Cloris, todas las ninfas eran bellas, pero había unas más que otras, y Cloris era hermosa, de tal manera que cuando Céfiro la observa, se enamora de ella. Pero le ha de haber pasado lo mismo que a Apolo. Él estaba enamorado de ella, pero ella no, ni siquiera se había dado cuenta de su existencia. Entonces se la rapta para luego desposarse con ella. ¿Por qué? Pues para hacer decente o para lavar un poco esta ofensa de haberla raptado. Como prueba del amor de Céfiro hacia Cloris, él se casa con ella y nombra a su amada la reina de las flores y le va a conceder el poder de germinar las semillas, las flores, los frutos y de que sea la época más hermosa y de mayor abundancia en la tierra. Este hecho lo van a representar de manera magistral, primeramente en 1447 al 48, Sandro Botticelli, en donde vemos del lado derecho a Céfiro cómo toma a la ninfa Cloris y le empiezan a brotar a ella de la boca hojas, flores, la vida, para después convertirse en el siguiente personaje, en el tercer personaje que está hacia la izquierda. Ya es flora, madura, cómo va resurgiendo con la tierra. Esto, como les repito, era una manera que tenían los griegos de explicar por qué la tierra en ciertas ocasiones florece y en ciertas ocasiones pierde esa floración, esa vida. Y nos habla precisamente del amor. El amor a veces es el originario de todas estas cosas, pero en muchas ocasiones, en el caso de griegos, es un amor no correspondido. Ahí vemos en medio a la diosa Venus, la diosa del amor, que finalmente coronó esta relación entre Céfiro y Cloris, y vemos arriba al travieso Cupido, que siempre va a estar haciendo estos enredos y generando estos desaguisados en cuanto a los personajes. Esta otra es una representación de Giovanni Maria Benzoni que representa a Céfiro danzando con Flora, precisamente festejando ya sus amores, festejando el resurgimiento de la primavera y cómo una vez al año Flora va a salir a darle vida a todo. Finalmente, esta fue una historia que acabó feliz. ¿Por qué? Porque Céfiro se casó con ella. En épocas antiguas, la gente pensaba que si me rapté a la muchacha, si la violé, si abusé de ella, pues si se casa con ella, ahí acaba todo el mal. ¿Por qué? Porque ya la dignificó, se casó con ella, ya le dio una buena vida, sin pensar pues en lo que sentía la mujer. Y entonces cuando vemos estas historias, entendemos un poco, no es justificar, sino comprender un poco por qué estas tradiciones van pasando de tiempo en tiempo y llegan a nosotros y se repitieron este tipo de circunstancias que violentaron durante mucho tiempo a las mujeres. Nos vamos con otro personaje mitológico súper interesante que es Medusa. La versión más conocida del mito de Medusa proviene de Ovidio y su famoso poema narrativo Las Metamorfosis. En este libro de las Metamorfosis se describe a Medusa como una hermosa doncella y sacerdotisa del templo de Atenea. Era de una belleza tal que obviamente había muchos pretendientes, todos los que iban al templo estaban enamorados de la bella Medusa. Entre ellos estaba el terrible dios de los mares, Poseidón, quien en algún momento, enamorado de ella y que ella no le correspondía porque era una sacerdotisa del templo de Atenea y no tenían permitido tampoco tener amoríos con la gente de fuera, la rapta, la viola y la deja embarazada. Pero todo esto lo hace dentro del templo de Atenea. La despoja obviamente de su pureza, pero imagínense nada más lo terrible de este asunto. En lugar de castigar a Poseidón, la que es castigada es Medusa. Y obviamente Atenea estaba enojadísima por la profanación de su templo. ¿Cómo se le había ocurrido a Medusa tener relaciones con un dios, Poseidón, dentro de su templo? Ella nunca se dio cuenta o nunca quiso tomar en cuenta que quien había sido raptada y violada había sido Medusa. Entonces, como castigo, Atenea la transforma sus cabellos en serpientes e hizo que se convirtieran en piedra quienes la miraran al rostro. Medusa, de ser una mujer hermosa, se convierte en un monstruo para castigo de los demás seres humanos. Y entonces, esto es una cuestión también que nos explica a veces el comportamiento y la poca empatía a veces que podemos tener como mujeres, ¿no? Medusa, más que ser un ser malvado, fue un ser víctima de su propia belleza. Y aquí tenemos una representación que corresponde al periodo barroco, hecha por el gran maestro Caravaggio en 1596, es la cabeza de Medusa, cuando
Perseo le corta la cabeza y vean cómo está saliendo sangrando de su cuello. Recordemos que esta cabeza él se la lleva y después esta cabeza de Medusa va a estar en el escudo de la diosa Atenea. ¿Para qué? Para que cuando fueran las guerras, todos los guerreros griegos llevaban en su escudo una reproducción de la cabeza de Medusa. ¿Para qué? Pues para detener y contener al enemigo. Y vean ahí la mirada de Medusa horrorizada cuando es decapitada y las serpientes que surgen de sus cabellos. Una injusticia cometida hacia una mujer, pues solamente por su belleza. Y aquí vemos otra imagen verdaderamente terrorífica y espeluznante, hecha por Pedro Pablo Rubens en 1617, que es la cabeza de Medusa. Cómo estos artistas se imaginaron a esta mujer castigada, cómo de su sangre crecen otros animales como arañas, escorpiones, algunos tipos de reptiles espantosos, las serpientes que surgen de la cabeza. O sea, su belleza fue transformada en la cuestión más horrenda y más terrible. Ese castigo nunca debió haber sido para Medusa y eso nos debe quedar también como un punto de reflexión, cómo a veces se victimiza a las mujeres, cómo te vestiste, qué estabas haciendo, tú provocaste, cuando en realidad los que infringen este tipo de violencia, pues a veces pasan desapercibidos. Nos vamos con esta historia interesante, es una historia bíblica, Judith y Holofernes. Está en el libro de Judith, de la Biblia, y nos habla de una mujer que se llama Judith que se infiltró audazmente en el campamento asirio. Aquí estamos hablando de la época en la que había guerras entre estos pueblos. Ella cena con Holofernes, lo emborracha y lo decapita. Y con esto, ella ayuda como una cuestión de estrategia de guerra para ganar la guerra a los pueblos asirios. Judith era una astuta estratega que utilizando su belleza, sabiendo que podía ser una herramienta eficaz, encanta a su oponente y obviamente salva a su pueblo. Esta es la historia heroica. A ella la ayuda a su doncella llamada Abra. Y este episodio va a ser muy significativo para el pueblo judío y obviamente lo van a representar en varias ocasiones. Esta imagen es Judith decapitando a Holofernes, también del periodo barroco, entre 1614 a 1618, y está elaborado por una artista, una mujer de las primeras mujeres reconocidas por la historia del arte, que es Artemisia Gentileschi. Aquí lo importante de Artemisia Gentileschi es que está representando esta decapitación de Holofernes, pero Artemisia Gentileschi es importante este cuadro sobre todo porque ella sufre una violación. Y entonces, mucho se ha hablado durante varios años que esta escena es una catarsis de la propia Artemisia Gentileschi queriendo decapitar a su violador, que era su maestro de pintura, Agostino. Y entonces vean la fuerza con la cual está representando a Judith y lo sanguinaria que es la imagen, esta violencia que ella está ejerciendo, pero porque estaba recordando ese momento en el que ella fue atacada por su violador. Y tenemos otra imagen también extraordinaria, más antigua que la que vimos anterior, que fue elaborada por Cristofano Alori, llamado Broncino, en el año de 1613. Y vean, es la imagen de la justicia que lleva su espada en la mano y lleva en la otra la cabeza de Holofernes. Es una Judith triunfante en donde la virtud es la que gana, la que hace que ella salga avante, y siempre en ambas imágenes, siempre que veamos una imagen de Judith y Holofernes, va a aparecer su criada, su sirvienta, su ayudante, porque ella tuvo un papel fundamental en esta guerra que se ganó. Y finalmente vamos a hablar de un mito mexicano muy interesante, que es el de la Coyolxauhqui. Coatlicue era una diosa madre de la tierra, pero de repente un día estaba barriendo, se encuentra una bolita de plumas, se la guarda y resulta embarazada. Y estaba embarazada del dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra en el panteón mexica. Este embarazo despierta la indignación de los dioses entre las estrellas, que eran los 400 del norte o los Enzón Huitznahua. La hermana mayor era Coyolxauhqui. Ellos, los hermanos y la hermana, consideran esta concepción deshonrosa. ¿Cómo es que una bolita de plumas embaraza a nuestra madre?
Y desde ese momento, la diosa va a tener una rivalidad innata con su hermano menor, que era Huitzilopochtli. Cuando nace Huitzilopochtli, Coyolxauhqui ya venía con todos sus hermanos a matar a su madre. En esta batalla, Huitzilopochtli sale victorioso y somete a sus 400 hermanos. A ellos los lanza al cielo, formando las estrellas, y a su hermana, que era la que llevaba la cabeza de esta guerra, pues la decapita. Una vez muerta, patea su cabeza a las alturas, la avienta al cielo y el resto del cadáver lo hace rodar y hacen una montaña de serpientes, pero fue representada en el Templo Mayor con una diosa desmembrada. Y fue así cuando arroja la cabeza de Coyolxauhqui, que la luna empieza a brillar en su fulgor pálido. Por ello, para los mexicas, ella es una diosa lunar. O sea, finalmente esta guerra y este acto violento resulta en la concepción de la luna. Las estrellas, los 400 hermanos que están en el cielo. Y aquí vemos esta hermosa estela hecha tallada en piedra por los mexica, que nos representa a esta diosa desmembrada. Cuando Huitzilopochtli lanza la cabeza de Coyolxauhqui, a ella la empuja y cae desmembrada a los pies del Templo Mayor. Cuando encontraron esta pieza en Templo Mayor, ella estaba precisamente hasta abajo, al inicio, y era donde se realizaban los sacrificios, era este alimento a la tierra. Esto es una cuestión fundacional también de cómo se genera para ellos el origen lunar y de las estrellas, pero también de lo que le daba la vida y el sacrificio de la vida hacia la tierra. Y vemos cómo esta diosa, pues bueno, fue violentamente tratada, pero finalmente pues dio origen a toda una cuestión cosmogónica mexica. Esta es una representación idealizada de cómo se vería la Coyolxauhqui pintada, porque cuando la restauraron se dieron cuenta de que había fragmentos de pintura en ella y se supo que estos fragmentos de pintura pues representaba cómo había estado decorada en su momento. Entonces, a partir de esto también vemos que no solamente para griegos, para el occidente, las mujeres y el sacrificio de las mujeres, la violencia que se ha ejercido durante miles de años en contra de las mujeres, pues ha sido parte de esta cultura, forman parte de los mitos fundacionales, del origen de las cosas, de la explicación de las cosas que suceden en este mundo y bueno, finalmente ha sido permeado hasta nuestras épocas. Entonces, muchas de las ideas, de las tradiciones, de las cuestiones que nosotros tenemos actuales, pues provienen de todas estas historias interesantes que nos deben, como había yo ya comentado, llevar a la reflexión y sobre todo a pensar en que esto era el pensamiento antiguo, así se veía el mundo desde ese punto de vista en esas épocas, era la manera de explicarnos cómo sucedían las cosas, pero actualmente que tenemos otro tipo de conocimientos, otro tipo de costumbres, si vamos a seguir replicando este tipo de circunstancias o si nosotros las vamos a modificar, si vamos a hacer un cambio en lo que sucede. Para la filosofía, el análisis de la violencia se trata de manera diferente a otras disciplinas, porque se centra en la relación con la cultura y la naturaleza humana. Y creo que así debemos verlo. Esta presentación, esta pequeña charla, no es para juzgar lo que han hecho otras culturas, sino simplemente para que reflexionemos lo que nos ha sido heredado, lo que nos ha sido enseñado y cómo nosotros podemos ir modificando precisamente y cambiando todas estas imágenes para convertirlas en las imágenes de lo que nosotros quisiéramos ver o quisiéramos que fuera este mundo. Y con esto pues terminamos esta charla. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.